despliegue militar en el Mar Caribe y las denuncias que se han venido haciendo hacia el Estado venezolano, hacia la nacionalidad, porque esto va más allá incluso de las figuras del Ejecutivo. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que en Venezuela tiene una política de liberar personas detenidas, de liberar personas de instituciones mentales y enviarlas a los Estados Unidos. Es decir, que es una política orquestada y que prácticamente los venezolanos que están en su territorio o son delincuentes o tienen alguna enfermedad mental. Es básicamente la narrativa que se ha construido para justificar todo lo que hemos visto este 2025 con las deportaciones masivas, con la construcción de este escenario que habla de Venezuela como un país que apoya no solamente el narcotráfico, sino que además se lo plantean como una especie de, una suerte de narcoestado. En este escenario, por supuesto que algunos pensarán, bueno, eso nada más le compete al presidente Nicolás Maduro, que es a quien señalan de encabezar toda esta, hasta dicen que es el jefe del Tren de Aragua desde Estados Unidos. Algunos pensarán, no, esto solamente le compete al Ejecutivo, pero la realidad es que una agresión a nuestro país va mucho más allá de una figura en particular, más allá del Ejecutivo, más allá de los nombres que dentro de la narrativa de Estados Unidos se mencionan. Es un asunto que le compete a todos los venezolanos y allí hubo una instancia bien importante este 2025 que fue la creación del Consejo de Soberanía en que de alguna manera aglutinó a buena parte de los sectores de la vida social en Venezuela. Estuvo también presente el diputado Juan Carlos Alvarado, todo el bloque de la fracción de la oposición en la Alianza Democrática, pero de alguna manera hoy es importante seguir haciendo esfuerzos en este sentido, en hacerle entender al venezolano que esto es un asunto de país, de soberanía, es un asunto de Estado y no un asunto de individualidades o un problema del gobierno y que no tiene su incidencia además en la cotidianidad. Yo quisiera agregar a lo que mencionas, que es bastante importante, que es un deber de nosotros, todos los venezolanos, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, estar allí siempre presente para la defensa de todo lo que concierne a la República. Efectivamente, cuando escuchamos este tipo de narrativas que se utilizan en el exterior para justificar de alguna manera algún tipo de injerencia y ahora inclusive la posibilidad de algún tipo de intervención militar, simplemente deja mucho que desear. De hecho, que eso esté acompañado por un sector político de la oposición venezolana es sumamente lamentable, es algo muy miserable que de alguna manera nos lleva a evaluar, y a la ciudadanía en general como mensaje, es que este es un momento, así lo mencionabas, no solamente del Estado, es un momento de todos. Fíjate lo que ocurrió y por qué lo mencionamos, el tema de los recursos naturales, y esto ha sido para nosotros un tema bastante significativo, yo diría que uno de los más importantes. Bueno, vale, lo vivimos con Citgo, lo vivimos con Monómero, y cuando te hablo lo vivimos con Citgo es que, bueno, acabamos hace pocos días de ver una sentencia por parte de Leonard Starr, del tribunal en Delaware, que deja claramente la posibilidad de que perdamos Citgo en algo que costó tanto tenerlo, sostenerlo y mantenerlo. Estamos hablando de un activo que representa más de 14.000 millones de dólares, pero a esto tienes que agregarle que han sido 5 años en la cual ha sido confiscado, donde Citgo, que producía alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares mensuales, anuales, te lleva ahora que pudiste perder cerca de 50.000 millones de dólares. Pero hay un sector político que se ha venido beneficiando de esos recursos con la aprobación, por ejemplo, de unos aguinaldos, de unos señores que dicen ser diputados y diputadas, de 36.000 dólares cada uno, donde pudieron tener acceso a 14.300.000 dólares, y tú dices, ¿cómo tuvieron acceso? ¿Por el respaldo de quién? Bueno, ahí no solo notas una dirigencia política, a Dios gracias, minoritaria, que es antinacionalista y que llama a confrontar a los venezolanos, sino que están en el exterior y además de ello cometen actos de corrupción y se están robando la plata de todos los venezolanos, porque esa plata no es de Maduro, es una plata de un activo que nos pertenecen a todos los venezolanos. Como fue el caso también de Monómero. Y eso va entonces luego también el caso de Monómero, y como ha sido los que promovieron el bloqueo de los activos de los venezolanos. Hoy tenemos cerca de 4.000 millones de dólares que se encuentran bloqueados en oro. Oye, es algo completamente inhumano lo que tratan de hacer con el país, con el pueblo venezolano, porque repito, esto es una política que se está destinando, que tiene un plan desde hace mucho tiempo, que apunta a un solo lugar. Estados Unidos está solo
con materia energética alrededor de 6 años de reserva. Necesitan el petróleo y los recursos naturales más cercanos a su país. 4 días barco está de Venezuela. Necesitan la posibilidad de tener acceso a tener control de un territorio, cuando además necesita también tener una noticia que esté de manera diaria en los Estados Unidos, haciendo como de cortina para lo que realmente está ocurriendo con la economía estadounidense, por lo que está ocurriendo con la gasolina estadounidense, lo que está ocurriendo con la política interna estadounidense. Pues bien, yo creo que hoy de manera responsable debemos accionar desde los puntos que nosotros podemos aportar y desarrollarlo. El Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz ha sido un punto de encuentro importantísimo de todos los sectores que hacen vida dentro de la sociedad venezolana, y a esto agregarle que ha tenido un fortalecimiento también y acompañamiento por parte de sectores internacionales, parlamentarios internacionales, y que se va a ir desarrollando a medida que vamos avanzando. Nosotros no vamos nunca a acompañar un mecanismo de política que lleve a la destrucción de las instituciones, y mucho menos a lo que permite que de alguna manera, hoy hablamos hace unos minutos del poder adquisitivo de los venezolanos, que requiere que se pueda mejorar el salario, el ingreso, y oye, eso forma parte de los activos que pudiera tener el país, para uno exigirle más de la a los que capacidad están del gobernando. Estado, precisamente para tener recursos. Es correcto, y que de esa manera pues deje de ser eso también una justificación o una excusa para los que están gobernando, que no decimos que hoy en día eso sea una excusa, pero que una vez que no existe aquí bloqueo, no exista sanciones, no existe ningún tipo de circunstancia que permitan colocar una narrativa de que no ha mejorado la calidad de vida del venezolano, pues bueno, mira, nosotros vivimos la época del año 2000 al 2010 y vimos la época productiva, la mejor época productiva en petróleo que ha tenido nuestra Venezuela en la historia. Y bueno, no hubo una buena administración, hubo una mala gestión y hubo malversación de fondos, que los que tuvieron esa responsabilidad se encuentran hoy presos o se encuentran fuera del país. Bien, eso es reconocible, pero hay que tomar cartas en el asunto en esta materia, y nos hemos puesto a la orden desde el bloque de la Alianza Democrática, desde COPEI, próximo a cumplir 80 años, de que vamos a trabajar de manera conjunta para que podamos realmente transitar el camino que merece nuestra Venezuela. Sobre el tema de los recursos, además, es importante mencionar y la importancia de incluir además otros países, porque ya esto no es un asunto de Venezuela. El presidente Donald Trump dijo que Gustavo Petro también era líder de un cartel del narcotráfico, que también de alguna manera estaba vinculado al narcotráfico o estimulando el desarrollo de esta industria ilícita en su país. Y también, por supuesto, ver lo que ocurre en el plano internacional. Si realmente esto es un asunto de la lucha contra el narcotráfico, un presidente de los Estados Unidos acaba de indultar a alguien que su mismo gobierno señaló como narcotraficante, que es el caso del expresidente de Honduras. Si ese es el norte, es un poco, o sea, los hechos no corresponden con lo que se dice, ¿no? Sí, mira, lo que te decía, ¿no? El tema de la narrativa y la búsqueda de justificación para generar, porque de alguna manera, mira, yo soy de la tesis de que la guerra no solamente es en el campo, es de manera activa. Creo que la guerra también se impulsa desde el momento que empiezas a sembrar zozobra, temor en una población, en una ciudadanía, en un país. Y también ocurre, obviamente, en los hogares venezolanos, que está la gente muy a la expectativa, oye, ¿qué irán a hacer estos señores? Y cuando ves esto, es lo que le decimos a los países de la región. O sea, hay que ver también lo que puede ocurrir con Venezuela, porque buscan sembrar un precedente. Bueno, imagínate Colombia, que tiene 7 bases militares estadounidenses. Oye, es bastante delicado y complicado. Acaban de darle un indulto a un narcotraficante convicto y confeso en los Estados Unidos, que había sido condenado a cadena perpetua. Pues bien, esto deja mucho que decir dentro de esa narrativa que ha desarrollado el gobierno de los Estados Unidos. También cuando hablan de la calificación del Tren de Aragua, de esa supuesta designación o esa designación de un supuesto cartel de los soles, oye, mira, tú te dices claramente, aquí hay un plan que se ha ido diseñando para ver cómo realmente se genera presión en el país. ¿Qué creo que es lo que realmente ha beneficiado a nuestra Venezuela? Que hemos tenido una sociedad cargada de civismo, que piensa realmente que el país debe transitar el camino del diálogo, donde realmente se deben respetar las instituciones, donde tenemos profundas diferencias. Yo tengo altas diferencias con el presidente de la República y su tren ejecutivo, pero eso no me va a llevar a mí a tener que hacer un llamado para que tomemos como arma o como herramienta la violencia
para cambiar de gobierno. Hay una constitución que claramente me marca a mí cuáles son los tiempos para yo poder cambiar un presidente de la República. Oí ese tipo de narrativa que inclusive impulsa un señor que yo no sé si tiene una obsesión con Venezuela o no sé qué tiene con nuestro país, que es el señor Marco Rubio, que de alguna manera ha querido implementar ya no solo el punto de la injerencia, sino de la intervención. Y esto es altamente peligroso, porque bueno, hoy se trata de una señora, pero tú no sabes si dentro de 5 años, 10 años, 20 años, el gobierno de turno de los Estados Unidos pretenda colocar en Venezuela el gobierno que quiera para manejar los intereses del país como ellos quieran y no dejar que Venezuela tenga lo que tanto le costó y luchó durante toda una época en la cual nuestros libertadores hicieron grandes esfuerzos hace más de 200 años que decidimos ser libres. Y ante eso no puede haber aquí calificación de los rojos, de los verdes, de los blancos, de los amarillos. No, claro. Ante esto es el tricolor, porque nosotros como venezolanos necesitamos, merecemos realmente un país que sea libre, que sea independiente, que tenga sus propias políticas económicas, que podamos producir y generar también para otros países lo que tanto tenemos como talento propio. Y que no se quede nada más simplemente que podamos exportar ahora nada más a esas mujeres hermosas que van a los distintos concursos de belleza que siempre estamos arropando y siempre además no quieren robar los certámenes. Hoy te digo que tenemos café, que tenemos cacao, que tenemos harina, que tenemos granos, que tenemos arroz, que tenemos muchísimas cosas que se están produciendo y que grandes y pequeños productores están haciendo grandes esfuerzos para poder mantener esa productividad y que eso tienes que agregarle, que están creciendo la producción, como ayer lo mencionaba la vicepresidenta de la República, y también pudimos mencionar que así como está creciendo la producción, esperamos que el poder adquisitivo de los venezolanos también pueda crecer. Claro, que eso se traduzca en mayor capacidad de compra para el venezolano. Vamos a revisar algunos mensajes de la audiencia para ya finalizar la entrevista. Juan Carlos Alvarado está con nosotros en estudio, secretario general del partido COPEI. Por acá nos escribe Domingo Vides, el presidente Maduro dice darle poder al pueblo. La idea del modelo socialista es noble y seguimos apoyando nuestra Constitución en la máxima norma, pero estas acciones no son suficientes si no están acompañadas con cambios fundamentales en los valores y la confianza de quienes ejercen el poder. Dice por acá que cómo se explica que los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, diputados, dicen no todos, ostenten grandes cantidades de dinero, vehículos de lujo e inmuebles con un salario de la Administración Pública Nacional, no a la impunidad, dice Domingo Vides. Mira, con relación al primer mensaje, ¿no?, que tiene que ver con el tema del accionar, y efectivamente, bueno, ya es responsabilidad de los que están gobernando. Nosotros desde COPEI tenemos la responsabilidad de la Contraloría, del seguimiento en lo que concierne a las denuncias sociales e institucionales de las alcaldías, gobernaciones, consejos legislativos, cámaras municipales. Y en relación al tema de los ingresos por parte nuestra, bueno, yo te digo, yo soy diputado de la Asamblea Nacional, yo gano 520 bolívares mensuales. Eso lo pueden verificar a través de mi cuenta bancaria del banco en el cual pues a nosotros se nos asignan nuestros recursos. Yo creo que el espacio de la Contraloría, por cierto, soy vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, está abierto para todo aquel ciudadano que sienta que hay algún funcionario público que está cometiendo algún tipo de violación dentro de lo que es el marco de la administración y el manejo de recursos, puede dirigirse a esta comisión permanente y consignar la denuncia con lo que corresponde dentro del marco de la ley. Jesús Jaime por acá, buenos días, saludos Carlos, también para el invitado. Lo emblemático en materia económica es referente a los ingresos del sector público, que es el más afectado ante el sector privado. El sector público está muy por debajo de lo que gana cualquier cajero en cualquier automercado privado, que es $70 semanales, y esto afecta directamente al empleado y al jubilado, que es el que tiene la mayor necesidad. Un poco lo que hablábamos sobre el tema de mejorar el poder adquisitivo del venezolano. También por acá pregunta Héctor que si en este tema del presupuesto se habló algo del aumento salarial. Ayer se mencionó algo de eso. Sí, fíjate, dentro de cuando se presenta el presupuesto de funcionamiento para el año 2026, ahí se tomen en cuenta no solamente la inversión social, sino también todo lo referente a las partidas que se manejan desde las distintas instituciones del Estado y la Administración Pública. Nosotros, como hemos dicho, no solamente debemos esperar a los 1 de mayo para hacer algún tipo de anuncio en materia de mejora salarial y de las pensiones y las jubilaciones. Además que, bueno, sabes que tenemos cerca de 4 años que no se aumenta este salario mínimo y que lo hemos venido promoviendo y lo vamos a seguir promoviendo. Pero hay una necesidad urgente y es la necesidad también de las épocas y el caso de la Navidad,
es parte del planteamiento que hemos hecho nosotros a través de una asignación de un sistema que ha venido implementando el propio gobierno nacional, que es el sistema Patria, para la asignación de este bono navideño. Donde te digo, nosotros, repito, no le estamos colocando un monto, pero sí merecen nuestros abuelos y nuestras abuelas que esperan estar en familia todos los diciembre con sus compañeros de familia para poder compartir esa cena navideña y que se le asigne ese bono a los trabajadores de la administración pública y a los jubilados y pensionados. Romer Silva, con esto cerramos. Buenos días. Los venezolanos no queremos una guerra, pero tampoco queremos vivir sometidos a un régimen que no respeta la libertad individual porque no está de acuerdo con su política. Nosotros hemos sido siempre críticos de la política gubernamental, sobre todo del manejo en relación a lo que debe ser las propuestas para ejecutarlas ante la gente, pero esto es un país donde la democracia debe ser respetada bajo todos los parámetros, donde no existe la persecución política, donde no existe ningún tipo de temor para la participación política. Yo creo que hoy lo que nos queda a nosotros es la búsqueda del fortalecimiento de la democracia. Y la democracia se fortalece con diálogo, con civismo, con participación y no alejándonos y esperando de que sea un extranjero que realmente pueda llevarnos a conducir una mejor Venezuela. Ni creyendo que tal vez ese extranjero realmente quiere el tema de la democracia. Hay, por cierto, un tema muy interesante sobre ese asunto de la democracia. Estados Unidos recibió hace semanas al presidente de Siria, que hasta hace 2 meses era considerado un terrorista y era de los más buscados por tener vínculos con Al-Qaeda. Pero además tenía una recompensa de $10 millones. Y salieron imágenes de esa persona con una recompensa de $10 millones jugando baloncesto con militares estadounidenses. Sí, las narrativas y la incoherencia dentro de los planteamientos. Por eso te digo, creo que la democracia, lo que tú decías, no se va a fortalecer porque un gobierno extranjero, una potencia extranjera, sea la que sea, coloque a un presidente o a una presidenta que ellos quieran, porque eso no es democracia. La democracia es realmente la participación de todos los sectores y factores del país. Gracias por acompañarnos esta mañana. Carlos. Juan Carlos Alvarado con nosotros en estudio, secretario general de COPEI, diputado de la Asamblea Nacional. 7:18, gracias como siempre a quienes participan en redes sociales. A la pausa con Fernando Jauregui y Ecoprácticas.